This is Democracy Now!, democracynow.org. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. Hoy vamos a tratar las nuevas medidas represivas del presidente Trump contra la inmigración. La Casa Blanca dice que Colombia acordó recibir en su territorio vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos tras un dramático enfrentamiento el domingo entre los líderes de ambos países después de que el presidente Petro rechazara 2 aviones militares estadounidenses que llevaban inmigrantes esposados de pies y manos, alegando que estos deben ser tratados con dignidad. Luego, el presidente Trump impuso nuevos aranceles y sanciones a Colombia, aranceles del 25% que llegarían al 50%. Petro respondió en represalia con aranceles a las importaciones estadounidenses, pero a las pocas horas la Casa Blanca dijo que habían llegado a un acuerdo. La disputa con Colombia se produjo al tiempo que el gobierno de Trump anunciaba que casi 1,000 personas fueron arrestadas el domingo en redadas contra inmigrantes en Chicago, Newark y otras ciudades. Las comunidades locales están buscando formas de defenderse. Por su parte, el Pentágono anunció el envío de 1,500 militares, incluidos 500 infantes de marina, a la frontera sur, donde se unirán a miles de miembros de la Guardia Nacional y militares en reserva que ya están desplegados allí. Para más información, vamos a Ciudad de México, donde nos acompaña Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas. Fernando, gracias por estar con nosotros. Esta es una avalancha de órdenes ejecutivas y acciones en todo Estados Unidos contra inmigrantes. Quiero preguntarle primero sobre la creciente militarización de la frontera. Trump está enviando unos 1,500 soldados en servicio activo. Usted está normalmente en El Paso. ¿Cuál es la situación en la frontera? Sí, mira, Amy, primero que nada, no es la primera vez que se hace este despliegue de militares en activo a la frontera. Ya lo hemos visto en la administración primera de Trump y en algunas otras presidencias. Aquí no sabemos cuál va a ser la proporción del despliegue. Hasta ahorita se han desplegado 1,500 soldados en activo. Hemos escuchado de una manera informal que sería hasta 15,000 soldados que serán desplegados en la frontera. Ahorita los tenemos sobre todo en lo que se llama el campamento de Fort Bliss, en donde están siendo preparados para un despliegue a lo largo de la frontera. A nosotros nos preocupa muchísimo ese despliegue, ya que estos soldados no están entrenados para lidiar con población civil. Ya hemos tenido incidentes en el pasado donde han causado daño al no saber cómo aplicar una ley civil. Están preparados para la guerra, desde luego. Y tenemos incidentes como el de Redford, Texas, en 1997, donde soldados de una unidad de marines mató a un ciudadano americano. O como hemos visto en otros despliegues en Texas específicamente. Entonces nos preocupa mucho el impacto que va a tener esto en las comunidades fronterizas. ¿Puede hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento? Vimos la redada de ICE en Newark, Nueva Jersey, y el presidente Trump ha dicho que también irán a las escuelas y a las iglesias. Describa el temor que hay en la comunidad y cómo se están organizando ustedes. Lo más preocupante, de nuevo, es que hay una gran incertidumbre y miedo en la comunidad latina, en la comunidad hispana, especialmente el miedo a ser detenido, a ser separado y a ser deportado de tus familias, precisamente. Hemos visto cómo la separación de familias ya ha causado un gran daño anteriormente, entonces hay un gran miedo sobre eso y especialmente con esta retórica tan violenta de esta administración. Lo que nosotros estamos haciendo es lanzando un amplio proyecto de educación comunitaria sobre derechos civiles, en donde estamos yendo a comunidades desde Albuquerque, Eagle Pass, Presidio, El Paso, hemos estado en California también, en donde estamos compartiendo y entrenando a miembros de la comunidad sobre cómo aplicar sus derechos civiles y constitucionales en caso de una redada. Hablando de cuestiones como la enmienda 4ª, 5ª y 6ª de la Constitución, que garantiza derechos legales a las personas. Por ejemplo, a no abrir la puerta si no tienen una orden de cateo, a no contestar una pregunta si no quieren contestar alguna cuestión sobre migración. Entonces, para nosotros ahorita hay que fortalecer el conocimiento de sus derechos para que pueda minimizar este miedo tremendo que tienen nuestras comunidades. Una de las primeras cosas que hizo Trump fue eliminar el grupo de trabajo que estaba tratando de reunir a las familias que fueron separadas durante su primer mandato.
Se estima que unos 1.000 niños continúan separados de sus familias. ¿Puede hablar de la importancia de esa medida y en general de las implicaciones morales de lo que está sucediendo? Sí, mira, lo que hace la administración Trump en su primer gobierno es implementar una política cruel, violenta, de separar niños de sus padres y de sus madres. Estamos hablando muchos de ellos bebés, niños de 2, 3, 4, 5 años. Después que empezó la nueva administración de Biden, se creó esta fuerza de tarea, esta comisión para poder reunificar a esos familiares, lo cual no se logró. Muchos de ellos quedaron todavía separados, están separados. Y en este nuevo esfuerzo de esta administración, lo que vemos es el poco interés, primero, por poder volver a juntar a esas familias. Y segundo, parece ser que estamos en la antesala de lo que será un problema de separación aún mayor. Yo creo que lo que está haciendo Trump es quitar cualquier obstáculo que le impida poder seguir separando familias, como ya lo planteó. Su interés no es las familias migrantes o las familias latinas. Su interés es una política dura de deportación y va a tener ese impacto en estas familias que ya están siendo detenidas ahorita en la frontera, en el interior de los Estados Unidos. Muchas familias están siendo separadas y creo que eso va a ser parte de lo que quieren que se normalice, la separación de familias una vez más. ¿Puede explicar el memorándum de zonas sensibles, las repercusiones de la eliminación de las áreas protegidas, los efectos en todo el país y lo que esto significa para las personas que tienen miedo de ir a trabajar y las familias con miedo incluso de que sus hijos vayan a las escuelas? Mira, esta política, memorándum interno que desarrolló el Departamento de Seguridad Nacional, de hecho empezó en El Paso, Texas, en los años 2000, 97, 98, 2000, donde la patrulla fronteriza, la migra, estaba entrando a una escuela, a la Bowie High School, y estaba preguntando a los maestros, a los alumnos sobre su estatus legal. Sí, se dio una gran lucha comunitaria para que se sacara a la migra de las escuelas. Y eso fue el modelo del memorándum de las zonas protegidas. Después no fueron escuelas solamente, fueron también iglesias, fueron hospitales y clínicas. Después se amplió más para centros comunitarios. Entonces, se supone que este memorándum, esta política interna, protegía el lugar en donde ibas a expresar tu derecho religioso, o ibas a llevar a tus niños a la escuela, o si estabas enfermo, ibas a la clínica sin el miedo de que ahí iba a haber una redada de migración o que te iban a ir a cuestionar sobre tu estatus migratorio. Esa fue la política durante casi 25 años. Entonces, lo que hizo el presidente Trump es esencialmente desaparecer de una firma toda esa política. ¿Y qué quiere decir? Que muchas familias ya están dudando si van a llevar a sus hijos a la escuela o si van a ir a la iglesia a practicar su religión. O sea, está teniendo un profundo impacto en nuestras comunidades. Entonces, creo que muestra la deshumanización, la falta de interés y sobre todo la agresión a una comunidad que ha sido golpeada una y otra vez, como es la comunidad migrante, especialmente la comunidad migrante latina. Y no solo es el servicio de inmigración, también vimos que en una escuela primaria de Chicago estuvo el servicio secreto. Fernando, ustedes están informando a la comunidad sobre sus derechos. ¿La gente tiene que abrir la puerta? Por ejemplo, en Newark, en la zona de Ironbound, donde se llevó a cabo la redada en un depósito de mariscos, allí detuvieron a un veterano, un ciudadano estadounidense, e inmigración ni siquiera tenía una orden judicial. Eso es extremadamente importante dar a conocer. No solo la comunidad migrante, sino también la comunidad ciudadana de los Estados Unidos no conoce sus derechos constitucionales y han repetido la mentira de que no tienes derechos si no tienes papeles. Eso es falso y eso es incorrecto. Si un agente de ICE o de la policía local o de un agente federal no trae una orden de cateo, no puede entrar a tu casa. Tú no le tienes que dar el permiso de entrar si no quieres. Desgraciadamente, muchas de nuestras familias, en muchas de las ocasiones,
abren la puerta y dejan entrar a los agentes de migración, aunque no traigan orden de cateo. Entonces, el derecho fundamental de alguien es no abrir la puerta si no hay una orden de cateo. No tienes que hacerlo, tienen que tener un mandato legal. Segundo, si ya te encuentras enfrente de alguien como ellos que te está preguntando, cualquier autoridad local o federal o estatal sobre tu estatus migratorio, tú puedes negarte a contestar esas preguntas, permanecer callado y pedir ver un abogado. Eso también está garantizado en las enmiendas constitucionales. Y desgraciadamente nuestras familias no conocen eso. Entonces muchas de estas cosas se pueden evitar si realmente se pueden aplicar y se aplicaran estos derechos constitucionales de una manera más efectiva. Usted está en la Ciudad de México, Fernando. Solemos hablar con usted en El Paso, donde se encuentra la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. ¿Está haciendo algo con organizaciones mexicanas? Acabamos de informar sobre las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% y luego del 50% a Colombia, cuando el presidente Petro se negó a aceptar vuelos con inmigrantes deportados. Luego llegaron a un acuerdo. México también aparentemente se negó a recibir un vuelo con migrantes, aunque después de que se publicó un artículo al respecto, al parecer aceptó recibir 4 vuelos. ¿Qué está pasando en México? Mira, son 3 cosas. La primera es que hay mucha preocupación dentro de las organizaciones comunitarias o de derechos humanos en México de que la presidenta Sheinbaum doble las manos ante la política antimigrante y antimexicana de Trump. ¿Qué quiere decir? Que la presidenta Sheinbaum empieza a aceptar programas como el Quédate en México o algo similar al Título 42 o la deportación masiva hacia México. Entonces, la presidenta Sheinbaum ha dicho anteriormente que ellos van a proteger los derechos de los mexicanos, que no van a aceptar a nadie que sea deportado a México que no sea mexicano. Entonces, eso es al menos ahorita la posición oficial. Sin embargo, nos preocupa que a través de la presión económica de los aranceles, esta posición empieza a cambiar. También está muy preocupada la comunidad de organizaciones mexicanas sobre el impacto que va a tener la deportación masiva. En este caso, la creación de campos de refugiados, no solo en la frontera, sino también en el interior de México, en donde muchos migrantes, tanto retornados y deportados como que van en camino, sin los servicios necesarios, legales, sin comida, sin agua, sin apoyo. Realmente en México no hay la infraestructura para tener migrantes en la cantidad en las que se está proyectando hacer. Entonces se está también preocupado en eso. Y la tercera cosa es que se está tratando de ver y coordinar con organizaciones de México el cómo observar y cómo reportar y documentar la violación hacia los derechos humanos, tanto en México como en Estados Unidos, de los migrantes. Entonces estamos tratando de extender esos lazos de cooperación. Fernando García, muchas gracias por acompañarnos, fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos con sede en El Paso, Texas, hablando con nosotros desde Ciudad de México. Para ver nuestra entrevista en inglés puede ir a democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.